Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre las deformaciones a las cuales puede estar sometida un punto en el sólido. Vamos a considerar este sólido que vemos acá, el cual se va a deformar bajo la acción de las fuerzas másicas y de las fuerzas superficiales que están actuando sobre el sólido. Y vamos a considerar un puntico del sólido, que es este rectangulito rosadito chiquitico que ustedes están observando aquí. Cuando le hacemos zoom a ese rectangulito, vamos a ver que el rectangulito es este rectángulo ABCD. Resulta que bajo la acción de las cargas el sólido se va a deformar y este rectangulito ABCD que vemos acá se va a convertir en el rectangulito de líneas punteadas que vemos acá, que en este caso sería el rectángulo A', B', C' y D'. La idea de este video es entender cómo cuantificar la cantidad de estiramiento o de contracción que el sólido va a presentar en la dirección del eje de las X, en la dirección del eje de las Y, y también cuantificar cuánto cambia el ángulo BAD cuando el sólido se deforma a su nueva posición, su nueva forma B', A', D'. Hablemos del concepto de deformación longitudinal o deformación unitaria. Recordemos que en el curso de resistencia a materiales nosotros analizamos una barra de longitud L, la cual estaba sometida a tracción bajo la acción de una carga P. Entonces, bajo la acción de esa carga, nuestra barra de longitud L se estiraba una cantidad delta L. De este modo, la longitud inicial de la barra era L y su longitud final era delta L. Vamos entonces a definir la deformación de la barra como la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Cuando yo hago el cambio de variables y simplifico esta L con esta L de acá, lo que obtendremos es que la deformación longitudinal será básicamente el cambio de longitud sobre la longitud inicial de la barra. Como el cambio de longitud se mide en unidades de distancia y la longitud de la barra se mide también en unidades de distancia, esta deformación longitudinal va a ser una cantidad adimensional que nosotros podríamos entender como un porcentaje de estiramiento o de contracción de la barra. Así pues, cuando este cambio de longitud delta L es una cantidad positiva, la barra se va a estirar y por lo tanto este número, al ser positivo dividido entre un número positivo, me va a dar una cantidad positiva que va a representar estiramiento de la barra. Mientras que si esta cantidad delta L fuera una cantidad negativa, lo que hubiera pasado es que antes la barra se hubiera contraído y por lo tanto un número negativo en el numerador dividido un número positivo en el denominador nos daría una cantidad epsilon negativa, es decir, el sólido se estaría contrayendo. Podemos generalizar entonces el concepto de deformación longitudinal de una barra a un sólido bidimensional. Recordemos que para una barra la deformación longitudinal se medía como la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Este pedazo de sólido rosado ABCD se va a convertir después de la deformación en el diferencial A'B', C'D'. Resulta que este diferencial ABCD se puede estirar ya sea en la dirección del eje de las X o en la dirección del eje de las Y. Por lo tanto, yo voy a medir la deformación en la dirección del eje de las X con epsilon X y la deformación en el eje de las Y con epsilon Y. Supongamos que yo quiero específicamente medir la deformación del sólido en este punto A. Dicho punto A tiene las coordenadas X, Y. Para tal fin, yo voy a considerar un diferencial de sólido ABCD y voy a tomar dicho diferencial de sólido y lo voy a convertir en un sólido muy chiquitico, es decir, voy a tomar un límite de modo tal que ese sólido ABCD tienda hacia el punto A. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a medir la deformación en la dirección del eje de las X con epsilon X y la deformación en el eje de las Y con epsilon Y. ¿En qué punto? En el punto de coordenadas X, Y, que es A. Recordemos entonces que esta fórmula que dedujimos para barras nos dice que la deformación en la dirección del eje de las X será la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Si este lado que yo tengo acá, AB, es la longitud inicial, entonces vamos a asociar a', B' con la longitud final.
Desde este punto de vista, entonces, la deformación del sólido en la dirección X la vamos a medir como el límite de la distancia inicial, que es A'B', menos la distancia final, que es AB, dividido la distancia inicial, que es AB. Por lo tanto, esta fórmula que yo tengo acá es una generalización de esta fórmula, ¿sí? Y también vamos a hacer algo similar en la dirección del eje de las Y. Yo voy a decir que el estiramiento o contracción que tenemos en la dirección del eje de las Y la voy a medir como una longitud inicial, que es A'D', menos una longitud inicial, que es AD, dividido la distancia AD, que es la longitud inicial. Y como dije ahorita, vamos a tomar el límite cuando este rectángulo tiende hacia el punto A, que es lo que he simbolizado acá. Entonces, cuando el rectángulo tiende al punto A, pues todo ese rectángulo simplemente lo estoy concentrando en unas coordenadas, que son las coordenadas X, Y, y aquí X, Y. Iniciamos entonces cuantificando cuánto es A'B'. Para medir la distancia A'B', inicialmente vamos a medir cuánto vale la distancia A'B2. Dicha distancia A'B2 va a ser igual a la distancia A'B' multiplicada por el coseno de este ángulo gamma 1. Eso lo escribimos acá. Resulta que vamos a hacer una hipótesis que es súper importante, que la vamos a utilizar en el resto del curso de teoría de elasticidad. ¿Cuál es esa hipótesis? Miremos esta tabla. En esta tabla ustedes van a encontrar en la primera columna el valor de los ángulos de 0 a 10 grados. Esos ángulos los voy a convertir a radianes en esta segunda columna, y luego en la tercera columna vamos a encontrar el seno de estos ángulos que tenemos acá, el coseno de estos ángulos que tenemos aquí y la tangente de dichos ángulos. Observemos, o comparemos mejor dicho, cuánto valen estos ángulos contra su seno, su coseno y su tangente. Cuando yo tengo valores pequeños de los ángulos, observemos que el seno y el ángulo son prácticamente los mismos, el ángulo medido en radianes. Miren acá que los números son prácticamente iguales, aquí ya está difiriendo en el cuarto dígito, miren que estos son prácticamente iguales, otra vez difieren en el cuarto dígito, aquí ya difieren en este cuarto dígito, aquí ya están difiriendo en el tercer y cuarto dígito, etc. El paréntesis que nosotros encontramos acá es básicamente el porcentaje de error que tenemos al hacer la aproximación, que el seno del ángulo se parece al ángulo. Es que miren que prácticamente ambas columnas son iguales. El porcentaje de error que nosotros encontramos es bastante pequeño. Uno podría eventualmente trabajar con errores del 0,1% en la medición de esos ángulos, no son errores tan significativos. Por lo tanto, desde esta gráfica nosotros podemos ver que para ángulos pequeños podemos aproximar el seno del ángulo θ por θ medido en radianes. Ahora, miremos el coseno de estos ángulos. Si ustedes observan, estos números son todos prácticamente iguales a 1. Y el error de asumir que el coseno del ángulo es 1, sabiendo que el coseno verdadero es este número que tenemos acá, es la cantidad que ustedes observan en paréntesis. Por lo tanto, para ángulos pequeños, podríamos decir que el coseno del ángulo es aproximadamente 1. Cuando ya miramos la tangente, si comparamos esta columna de acá con la columna del ángulo medido en radianes, vemos que, de nuevo, ambas columnas son prácticamente iguales, y el valor que yo tengo entre paréntesis es el porcentaje de error en el cual incurrimos al hacer la aproximación, que la tangente del ángulo θ es aproximadamente el ángulo θ medido en radianes. De los artículos científicos que yo he leído, pero no precisamente en el campo de la mecánica de fluidos, de la mecánica de sólidos, sino que lo he visto en el campo de la aerodinámica, los ingenieros que trabajan en este campo de la aerodinámica utilizan este tipo de relaciones cuando el ángulo θ es menor que 5 grados, ¿sí? Ellos, pues ya haciendo experimentos, ven que esa hipótesis de ángulos pequeños es válida más o menos hasta un θ de máximo 5 grados en valor absoluto. Vamos a utilizar entonces dicha hipótesis. Al utilizar dicha hipótesis, nosotros entonces podríamos decir que vamos a asumir que este ángulo gamma 1 y este ángulo gamma 2 van a ser ambos muy pequeños. Entonces, esa es una hipótesis que vamos a seguir haciendo de aquí en adelante. Gamma 1
y gamma 2 van a ser ángulos muy pequeños. Entonces, ¿cuánto es muy pequeño? Menor que 5 grados. Desde ese punto de vista, en esta fórmula de acá, yo podría decir que este coseno de gamma 1 lo voy a aproximar por 1 y por lo tanto la distancia A'B2 yo la podría aproximar por A'B' utilizando dicha hipótesis de ángulos pequeños. Por lo tanto, utilizando este nuevo resultado que A'B2 es aproximadamente la distancia A'B', podemos escribir este límite como A'B2 en vez de A'B' menos AB sobre AB. Y vamos a cambiar el hecho que el rectángulo ABCD va a tender al punto A por simplemente diciendo que esta distancia delta X va a tender a 0 y que esta distancia delta Y va a tender a 0. Cuantifiquemos entonces cuánto vale la distancia A'B2 y cuánto vale la distancia A'B'. La distancia A'B2 es igual a la coordenada en X del punto B' menos la coordenada en X del punto A'. Eso lo tenemos escrito acá. La coordenada en X del punto B' es esta cantidad que aparece acá, es X más delta X más U de las coordenadas del punto B. Observenla acá. Y la coordenada en X del punto A' es esta cantidad de acá, X más U de la coordenada del punto A, X más el desplazamiento del punto A. Observenlo acá. Ahora, la distancia AB es la coordenada en X del punto B, que es esta, menos la coordenada en X del punto A. Es decir, X más delta X menos X, que es la coordenada del punto A. Cuando yo hago aquí la simplificación de términos, este se va con este y por lo tanto me va a dar un delta X. Y aquí, este término de acá también se podría ir con este de acá. Observen que este delta X es la distancia B, que gráficamente la hubiéramos podido deducir, pues porque aquí se observa claramente que la distancia B es un delta X. Por lo tanto, esta cantidad de acá, que la transcribo acá por facilidad, va a quedar como la distancia A'B2, que la tenemos calculada acá, menos la distancia AB, que ya saben que es el delta X, dividido la distancia B, que es delta X. Al simplificar términos, vamos a ver que este delta X se va a factorizar con este, se va a eliminar con este delta X, nos queda, por lo tanto, el límite cuando delta X tiende a 0 y delta Y tiende a 0 de U de X más delta X, Y menos U de X, Y dividido delta X. Ese último límite que tenemos nosotros ahí, sabemos que es igual a la derivada de U con respecto a X. Por lo tanto, acabamos de encontrar el resultado que la deformación en la dirección X es igual a la derivada de U con respecto a X evaluada en el punto X, Y. Si hacemos un procedimiento similar en la dirección Y, se encontraría esta cantidad que la deformación en la dirección Y es la derivada de V con respecto a Y en el punto X, Y, que está escrito acá. Si generalizamos estos resultados a un caso tridimensional, encontraremos entonces una deformación en la dirección X, una deformación en la dirección Y y una deformación longitudinal en la dirección Z, que es igual a la derivada de W del desplazamiento en la dirección del eje de las zetas con respecto al eje Z. Y tengamos muy en cuenta que todas estas fórmulas que nosotros utilizamos, que acabamos de deducir acá, que son de gran importancia, aquí las vamos a ver en el resto del curso, utilizan la hipótesis de ángulos pequeños, en la cual nosotros vamos a asumir que este ángulo gamma 1 y este ángulo gamma 2 van a ser muy pequeños. Recuerden que muy pequeños, dijimos, menor que 5 grados en valor absoluto. Entendamos ahora qué quieren decir estas deformaciones longitudinales epsilon X y epsilon Y. Supongamos que tenemos un pedacito de sólido, ¿sí? Este pedacito de sólido, bajo la acción de los esfuerzos que están aplicados en la estructura, bajo la acción de las fuerzas másicas y las fuerzas superficiales que están en la estructura, podría, por ejemplo, estirarse en la dirección X y contraerse en la dirección Y. Por lo tanto, yo diré que epsilon X es mayor que 0 y diremos que el epsilon Y es menor que 0. De otro lado, en este pedacito de sólido podríamos decir que en la dirección X se contrajo, mientras que en la dirección Y se estiró, y eso lo denotaríamos así, que el epsilon X es menor que 0 y aquí el epsilon Y es mayor que 0. Los valores de las deformaciones longitudinales
En la práctica son valores muy pequeños, del orden de 10 a la menos 3 o inferiores. Por ejemplo, según la norma sismorresistente colombiana, en el artículo C10.2.3, la máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema sometida a compresión de una viga de concreto reforzado es del orden de 0.003. Es decir, si una fibra de concreto alcanza una deformación mayor que este valor, diremos que el concreto falló. Por lo tanto, estos son los valores máximos que yo podría esperar en la práctica. O sea que en condiciones normales de serviciabilidad de nuestra estructura, las deformaciones longitudinales van a ser números del orden de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6. Es decir, números muy pequeñitos en comparación a 1.